Buen día para todos. Mi nombre es Andrea Valentina Sevilla Garzón. Con mis compañeros Emily, Lady, Jason y Julie estaremos hablando acerca de las premisas y fundamentos del enfoque cognitivo. Empecemos con el objeto de estudio. Buen día, mi nombre es Emily Sánchez y hoy les voy a hablar sobre el enfoque cognitivo del objeto de estudio. El enfoque cognitivo tiene como objeto de estudio los procesos mentales internos que permiten a las personas adquirir, procesar, almacenar y utilizar la información. Este enfoque analiza cómo funciona la mente humana en actividades como la memoria, la atención, el pensamiento, el lenguaje, la percepción y el aprendizaje, con el fin de entender cómo las personas conocen el mundo y construyen su conocimiento. Entre los principales autores se encuentra Jean Piaget, quien explicó cómo los niños desarrollan su pensamiento a través de diferentes etapas del desarrollo cognitivo. También está Jerome Brunner, que propuso que el aprendizaje por descubrimiento, donde el estudiante aprende explorando y construyendo su propio conocimiento. Otro autor importante es Ulrich Neisser, quien definió la psicología cognitiva como el estudio de cómo las personas perciben, recuerdan y piensan. Asimismo, Lev Vygotsky destacó la importancia de la interacción social y el lenguaje del aprendizaje. Para estudiar estos procesos, el enfoque cognitivo utiliza diferentes metodologías como experimentos psicológicos, que permiten analizar cómo las personas resuelven problemas o recuerdan la información. Observación del comportamiento, donde se estudia cómo aprenden y reaccionan las personas a distintas situaciones. Las pruebas cognitivas o test mentales, que miden las habilidades como la memoria, la atención y el razonamiento. Hola, mi nombre es Julie Calderón. En este momento les voy a hablar de los postulados y premisas importantes en el enfoque cognitivo. Algunos postulados y premisas importantes son: pensamientos influyen en emociones y comportamiento. Nuestros pensamientos determinan cómo nos sentimos y actuamos. Procedimiento de información. Las personas interpretan la realidad a través de esquemas y creencias. Distorsiones cognitivas. Errores en el pensamiento como catastrofizar o generalizar generan problemas emocionales. Reestructuración cognitiva. Cambiar pensamientos disfuncionales, Hola, mi mejor nombre es Jason emociones y Mora. comportamiento. Muchas En este video gracias. voy a hablar sobre el enfoque cognitivo en la psicología, conceptos teóricos y disciplinarios. El enfoque cognitivo se centra en estudiar cómo las personas procesan la información, es decir, cómo percibimos, pensamos, recordamos e interpretamos lo que ocurre a nuestro alrededor. Según Feldman, en el año 2022, la psicología cognitiva entiende al ser humano como un procesador activo de información que constantemente recibe estímulos, los analiza y genera respuestas sobre ellos mismos. Dentro de este enfoque se estudian procesos mentales muy importantes, como la percepción, la atención, la memoria, el lenguaje y el pensamiento, los cuales influyen en la información de los intérpretes en la realidad y las decisiones que tomamos a diario. Históricamente, en este enfoque surge como una reacción al conductismo, que solo estudiaba la conducta observable, como explica Greenwood en el año 2011 con la llamada revolución cognitiva. Así volvió a dar importancia al estudio de los procesos mentales y a cómo estos influyen en el comportamiento humano. También es muy importante mencionar los aportes de Albert Ellis y Aaron Beck. Según Rodríguez y Escolano en el año 2015, estos autores plantean que muchas emociones y conductas están relacionadas con las creencias y pensamientos que tienen las personas. Por ejemplo, si una persona tiene pensamientos negativos o irracionales, esto puede afectar sus emociones y sus comportamientos. Finalmente, para mencionar a Vital Moreno Hernández y Bustos en el año 2015, el enfoque cognitivo tiene aplicaciones en diferentes áreas como la psicología educativa, clínica y organizacional, ya que ayuda a comprender cómo pensamos, aprendemos y tomamos decisiones. En conclusión, el enfoque cognitivo es muy importante porque nos permite entender que lo que pensamos influye directamente en cómo sentimos y cómo actuamos. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Lady Mora. El día de hoy hablaremos de limitaciones o críticas del enfoque cognitivo. Se refiere a los cuestionamientos teóricos y metodológicos que señalan que esta corriente psicológica, aunque aporta una comprensión profunda de los procesos mentales, puede resultar incompleta al centrarse principalmente en el proceso racional de la información. Entre sus principales críticas se encuentra el énfasis excesivo en los procesos mentales internos, la dificultad para medir directamente este proceso y la poca consideración de los factores emocionales, sociales, culturales que también influyen en la conducta humana. Nombraremos, unas limitaciones del enfoque. Tenemos en primer lugar reduccismo mentalista. Este se refiere a la crítica que el enfoque cognitivo explica la conducta principal a través de los procesos mentales internos, dejando en segundo plano los factores emocionales, sociales, culturales que también influyen en el comportamiento humano, como lo hemos dicho anteriormente. Tenemos también poca consideración del inconsciente. Esta nos indica que el enfoque cognitivo se centra principalmente en procesos conscientes y relaciones, dejando de lado el aspecto inconsciente profundo del comportamiento humano. Por otro lado, tenemos comparación entre mente y computador. Esta crítica nos señala que comparar la mente humana con el sistema de procesamiento de la información puede simplificar en exceso su complejidad, ya que las personas también están influenciadas por emociones, experiencias subjetivas a la vida cotidiana.
Tenemos también limitaciones culturales. Se refiere a que muchas investigaciones cognitivas se desarrollan en contextos adicionales, lo que puede limitar su aplicación y generalización a otras culturas. Y por último, tenemos la dificultad para medir procesos internos. Hace referencia a que estos procesos como el pensamiento, la memoria o la alteración no son directamente atención, no son directamente observables, por lo que se deben estudiar mediante diferentes modelos teóricos. Muchas gracias. Técnicas de intervención. Primeramente tenemos la terapia cognitivo-conductual. Es una combinación de técnicas cognitivas y conductuales para abordar problemas específicos como la ansiedad o la depresión. Se manejan las dos ramas de la psicología para poder generar mayor abarcación en el problema. Descatastroficación. Método que ayuda a evaluar las consecuencias del pensamiento negativo y a ver que incluso en el peor de los casos se puede manejar la situación. Es decir, restarle un poquito de importancia como a todo esto que nosotros creemos súper catastrófico. Reestructuración cognitiva. Busca identificar y desafiar estas creencias irracionales, reemplazándolas por pensamientos más racionales y más constructivos. Algunos de los pensamientos que nosotros tenemos tienden a ser nocivos y esa reestructuración lo que quiere es cambiar esos pensamientos súper nocivos por algo un poco más realista, un poco más racional y menos dañino para sí. Técnica de autoinstrucción. Esta técnica maneja instrucciones verbales que los pacientes se dan a sí mismos para guiar su comportamiento y reducir su ansiedad, como técnicas de autocontrolación, de respiración, de nombrar lo que ves, lo que escuchas, lo que sientes, etc. Terapia racional, emotivo, conductual. Esta, aunque maneja prácticamente tres ramas, la racional, la emotiva y la conductual. Busca estructurar el sistema de creencias en la persona en un conjunto de opiniones más realistas y racionales. Dentro de esta tenemos el modelo ABC, que es el modelo que describe el proceso de cómo los eventos, que es A, llevan a creencias, B, que a su vez generan consecuencias emocionales. En esto podemos ver un ejemplo como en el trabajo. Cuando te critican el trabajo, prácticamente tú crees que no sirves para eso y tiene consecuencias emocionales o conductuales como sentirse triste, sentirse mal, no volver a asumir retos, etc. Estas serían las técnicas de intervención, esta sería la rama como tal del enfoque cognitivo y agradecemos a